Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, como siempre, es un honor, es un privilegio grande, enorme, el poder estar aquí junto con todo este equipo maravilloso que hoy nos acompaña para leer la Biblia. ¿Dios ha sido bueno? Claro que sí, más que bueno. Así que estamos agradecidos a Él porque nos ha venido dando ánimo, nos ha venido dando inspiración en lo que ya va de la lectura. Hoy día terminamos los evangelios, mañana empezamos el libro de los Hechos, estamos emocionados, estamos más que agradecidos a Dios porque de verdad, todos nosotros hemos sido favorecidos en grande manera. Recuerden ustedes, si quieren ver cosas de la palabra sucediendo en sus vidas, hagan cosas de la palabra, involúcrense en cosas de la palabra, lean la palabra, por ejemplo, para comenzar, ¿sí? Entonces rápidamente vamos avanzando. Hoy día vamos a terminar con los evangelios, ¿sí? Hoy día vamos a leer Lucas capítulo 24 y vamos a leer Juan capítulos 20 y 21, ¿sí? Pero como siempre no podemos avanzar sin contarte de qué leíamos ayer. Ayer leímos sobre la resurrección y también leímos sobre la gran comisión. Si te perdiste el programa, ya sabes, ve rápidamente a nuestro canal en YouTube y busca ahí en la cajita de búsqueda @Biblia 365 oficial, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Si estás en algún explorador de internet, rápidamente escribe www.biblia365oficial.com, dale enter y serás redirigido a nuestro canal de YouTube. Recuerda siempre, ora por nosotros, nosotros oramos por ti y también no te olvides de poner una ofrenda, ¿sí? ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer también sobre la resurrección, vamos a ver sobre apariciones, exactamente sobre la aparición de Cristo resucitado y también vamos a leer sobre la ascensión, ¿sí? Entonces, recuerdas lo de siempre, ¿verdad? No podemos avanzar sin orar. Amado Dios, te damos gracias. Tú has sido bueno, tu palabra es maravillosa. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Como siempre, no podemos avanzar sin que tú nos inspires, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Es lo que te pedimos de corazón, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues, vamos a comenzar. Lucas capítulo 24, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose
de lo que había sucedido. En el camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Juan capítulo 20. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María.
Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿A quiénes remitiréis los pecados? Les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo
a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Una vez más estamos más que agradecidos a Dios, de verdad, Él ha sido muy bueno con todos nosotros. Recuerden, hoy hemos terminado de leer los evangelios por primera vez en este canal. Ya hemos avanzado mucho. Estamos pronto a empezar ya el libro de los Hechos y luego vienen las epístolas. Bueno,
gracias al Señor por la buena voluntad que han tenido todos nuestros lectores y también le agradecemos a Dios hasta este punto que nos ha guardado con bien, nos ha mantenido a salvo y saludables para poder venir día tras día y día tras día para leerles la Biblia. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Sobre qué vamos a reflexionar hoy? Bueno, de todo lo que hemos leído, ahí ponte a pensar, ¿qué fragmento te impactó más y por qué? ¡Wow! Hay muchas cosas que hemos mencionado en esta lectura. Hay mucho de lo que podríamos hablar. Y tú tienes la tarea hoy de ver cuál es el que particularmente te ha impactado más a ti, y a ti, y a ti, y al que se esté escondiendo más allá también, ¿sí? Tienes que hacer tu tarea, tienes que hacer un ensayo de lo que más te impactó en la lectura de hoy. Y no te olvides, ¿por qué? ¿De qué les voy a hablar hoy? Bueno, de las muchas cosas de las que se podrían hablar, quiero hablarles sobre lo que sucede en Juan capítulo 21. Comenzando solamente. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Miren lo que dice ahí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Miren, fíjense bien. Ojo, es la segunda vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Recuerden, Jesús está resucitado, está con un cuerpo glorificado, luce más joven del usual, todo aparentemente es diferente al Jesús que vieron pues ser crucificado aquel día en el Gólgota. En el verso 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. La vergüenza tremenda que debe de haber tenido Pedro, pues ahora estaba delante del Señor. Dice, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, así de cerquita. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahí lo voy a dejar porque es importante que entiendan lo que voy a decir a continuación. Hoy en día estamos viviendo tiempos realmente peligrosos y no porque hay más delincuentes. Recuerden, tenemos tantos delincuentes como los teníamos antes o como los tuvieron en los días de Jesús. Alguna vez alguien le dijo a Jesús, mira que ese perfume valía tanto y se pudo usar para los pobres.
Mas Jesús les dijo, pobres vas a tener siempre, pero a mí no. Así que lo que ha hecho esta mujer es loable. Toda la inversión de un año de ahorros la ha usado para ungirme, cuando aquí ni siquiera me han lavado los pies. ¡Wow! ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? Fíjense, estamos viviendo días peligrosos porque hoy en día se ignora más de Dios que en los días de Jesús. Jesús promete que nosotros íbamos a hacer cosas aún mayores que las que Él hizo, porque lo que se vendría sería todavía peor. Incluso nos dejó dicho que si con Él, siendo el árbol verde, hicieron lo que hicieron, ¿qué harán con nosotros? Que a veces parecemos rama muerta. Ajá, Dios nos ayude. Fíjense, viviendo días como los que vivimos, y cuando la gente debería estar buscando al que se debería estar buscando, y eso es pues al Señor, están buscando por otra cosa. Antes de ir a una iglesia de sana doctrina, se están yendo a cualquier otro lugar, menos a donde hay sana doctrina. Están buscando sentirse bien, están buscando sentirse cómodos, están buscando un lugar donde ellos se sientan bien. Cuando en la misma escritura dice que Dios nos ha citado a una reunión con Él, donde Él está ante todo, y nos ha dejado saber que Él está donde está su palabra, porque donde no está su palabra, no está Dios. Si tú te pones a leer los diarios, para cuando te toque escuchar este programa, nos hablan de la grande apostasía en la que el mundo hoy por hoy se está viendo sumergida cada vez más y más profundo. Se está cambiando prácticamente todo. Se está cediendo ante el diablo, se está cediendo a la mundanalidad, se está cediendo a todo, toditito, pretendiendo que con eso se va a lograr conseguir más cristianos, cuando en realidad están equivocados, porque tienen más adeptos, tienen más membresía, tienen más asistencia de gente, pero cristianos, sinceramente, hablar de cristianos hoy día es hablar de una especie en extinción, porque cristianos como los que la Biblia dice que debemos de ver, hay demasiados pocos y prácticamente se les ignora. Quiero que noten aquí, Pedro y todos estos 7 sabían sabían que quien les había pedido de comer y sabían que quien les había dado el dato de a dónde estaban los peces y sabían que aquel que había puesto las brasas ahí para hacer la comida, ellos sabían que era Jesús. Ellos sabían que era Jesús. Se acercaron a él porque sabían que era Jesús. Pero tenían pena de preguntarle quién era él. Pero sabían que él era. Porque era exactamente todo exactamente como lo que solía ser Jesús. Lo acababas de ver en el ejemplo de los caminantes de Emaús. Y lo acabamos de ver ahora. Tomás dijo, él es Jesús, es el maestro. No puede ser nadie más, es el maestro. Y hoy día la gente sabe que todas esas iglesias falsas no son del Señor. Saben que todas esas doctrinas falsas no son del Señor. Y sin embargo, no se atreven a decir que eso no es del Señor, cuando en realidad lo saben. Porque están temiendo perder quizás privilegios, o están temiendo perder algo que de esa mundanalidad les gusta y les agrada. Mientras que aquí están diciendo, sabemos que es el Señor porque estamos viendo los frutos, pero nos da pena preguntarle por quién es Él. Hoy día están viendo que todas esas miles de cosas que existen hoy día, que se les conoce como denominaciones,
no son del Señor y sin embargo, sabiendo que no es del Señor, siguen yendo ahí, siguen soportando eso, siguen financiando eso y no se atreven a decir que eso no es el Señor. Es algo terrible, es algo irónico. Más adelante le vamos a escuchar a decir a Pablo que nadie es inocente, todo el mundo sabe lo que está haciendo. Así que Dios nos ayude. Es impactante esto. Ellos sabían que él era el Señor porque actuaba como el Señor, se veía como el Señor, hacía lo que el Señor hacía. Y sin embargo, hoy día saben que muchas cosas no son de Dios, pero sin embargo las toleran, las aceptan, las normalizan bajo el pretexto de, bueno, algún día seremos perfectos. Mira, no hay ningún lugar en este mundo que te haga perfecto. Pero es Dios el único que te perfeccionará. Así mismito. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé ánimo para seguir leyendo la Biblia. Felicitaciones a todos ustedes que nos han seguido desde el principio. Ya debes de haber cumplido 1 año viendo nuestro programa. Así que mis felicitaciones a todos ustedes. Así que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. ¿Sí? Recuerda, aquí tienes Yape, aquí tienes Plin, aquí tienes un numerito de cuenta. Usa la información que más te convenga. Todas estas plataformas son fáciles de usar, son completamente seguras. Intenten hacer una ofrenda. Y también, si acaso nos estás escuchando del extranjero y quieres colaborar, ahí tienes PayPal. ¿Sí? Bueno, recuerda siempre, ora por nosotros estamos orando por ti. No somos autosuficientes, necesitamos de Dios y también necesitamos de tus oraciones. Bueno, pues no queda tiempo para más. Vuelve mañana. Que Dios nos mantenga salvos, que Dios nos mantenga saludables. Paz y bendiciones.